Bien, vamos a ir ahora en esta segunda parte a resolver lo que sería la ecuación logarítmica. En primer lugar, vamos a observar que en este segundo miembro hay un logaritmo totalmente numérico, no arrastra la variable independiente. Vamos a sospechar que este logaritmo totalmente numérico lo vamos a poder reemplazar por un resultado. ¿Cuál sería el resultado de este logaritmo? Bueno, llamémoslo en principio P. Y lo que voy a hacer es observar que este 36 que aparece aquí, podemos cambiarlo por un 6 a la 2. De este modo, logaritmo de una potencia, el exponente pasa delante de la palabra logaritmo, ¿sí? Pasa el 2, y te queda el logaritmo de 6 en base 6, cuando el logaritmando y la base coinciden, el resultado de ese logaritmo era 1. Por eso es 2 por 1, 2. Así que cuando vuelva la expresión, este logaritmo se reemplazará por un 2. Bien, cambio de hoja y vamos a ir viendo cómo me va quedando entonces el desarrollo de esa ecuación. Volví a copiar la expresión, la volví a copiar, pero el logaritmo que aparecía en el segundo miembro ya lo reemplazo por el 2. Bueno, y observen que ustedes tienen acá un montón de logaritmos aún que no tienen la misma base. Nosotros debemos tratar de reducir la cantidad de logaritmos que hay en la expresión en lo posible a uno solo. Pero si nosotros pensamos en las propiedades de los logaritmos que permiten agruparlos, reducirlos, estas propiedades requieren que esos logaritmos tengan la misma base. Y vos tenés distinta base. Bueno, voy a tratar de algunos de estos logaritmos aplicarle el famoso teorema de cambio de base y llevarlos a la misma base que el tercero. Entre estas tres bases voy a decidir llevar todo a base 2. Como este ya tiene base 2, este va a quedar como está. Y entonces voy a aplicar cambio de base en estos dos logaritmos. Vamos a recordar lo que enuncia la propiedad del cambio de base. La propiedad del cambio de base establece que el logaritmo de A en base B se puede reemplazar por el logaritmo de A en una nueva base sobre el logaritmo de la vieja base en la nueva. La nueva base elegida será entonces 2. Y si aplico esa propiedad aquí, escribo entonces el logaritmo de mi logaritmando en la nueva base sobre el logaritmo de la vieja base en la nueva. ¿Sí? Este lo copiaré igual, el menos 4 lo dejo como está y aplico también teorema de cambio de base en este caso. Así que este logaritmo que tenía base 4 lo voy a escribir como el logaritmo de x por x más 5 en la nueva base, que es 2, sobre el logaritmo de la vieja base en la nueva. Del otro lado tenías un 2. Ahora, observen que estos logaritmos que son totalmente numéricos, puedo pensar en reemplazarlos por un resultado. Supongamos que el resultado de este logaritmo le llamo z. Lo que voy a hacer es recordar una propiedad de la radicación, que es esta que está acá, vamos a invertir, que establece que la raíz enésima de un a a la m lo puedo cambiar por un a la m sobre m. Es decir, volviendo a mi ejercicio, la raíz cuadrada de 2 se puede reemplazar por un 2 a la 1 medio. Así que, logaritmo de una potencia, la potencia pasa delante de la palabra logaritmo, el logaritmo de 2 en base 2 es 1, y entonces el resultado de todo este denominador será un medio. Del mismo modo, acá tenés un logaritmo totalmente numérico, voy a sospechar que puedo reemplazarlo por un resultado. Para eso voy a observar que en lugar de 4 puedo escribir 2 a la 2, logaritmo de una potencia, este 2 pasa adelante, y cuando logaritmando y base coinciden, el resultado del logaritmo es 1. 2 por 1, 2. Así que esto se cambia por un 2 y esto se cambia por un medio. Vuelvo acá, hago esos reemplazos y voy a observar lo siguiente.
observen cómo cuando ustedes entran entonces aquí, dividir todo mi logaritmo por un medio, dividir por un medio, es lo mismo que multiplicar este logaritmo por el inverso de un medio, que sería 2. ¿Por qué es eso? Yo delante de este logaritmo puedo imaginar que tengo un coeficiente 1, y si lo transformo en fracción, escribo 1 sobre 1. Así que vos tenés una fracción dividido otra fracción. Cociente de dos fracciones, se los hice acá en rojo. Cociente de dos fracciones, dejo la primera fracción como está, y en lugar de dividir, multiplico por la segunda invertida. De ahí que te dé un 2. O sea que, volviendo a mi ejercicio, tener esto dividido por un medio es lo mismo que tener esto por 2. Esto lo dejo igual, y aquí ya simplifico un 4 que multiplica con el 2 que divide, y te queda simplemente 2. Bueno, ahora, si ustedes siguen recordando cuáles son las propiedades que les permiten agrupar los logaritmos, esas propiedades exigen no tener ningún número delante de los logaritmos. ¿Cómo me deshago de un factor que está delante de un logaritmo? Pensando en la propiedad del logaritmo de una potencia, donde el exponente pasaba delante de la palabra logaritmo. Es decir, si vos tenés 2 por logaritmo, ese 2 podés subirlo como exponente del logarimando. Y entonces este 2 lo subo acá como exponente de mi logarimando, el otro lo copio igual, y este 2 sube como exponente de todo el logarimando, que deberá encerrar dentro de un paréntesis curvo auxiliar para no tener problemas. Sigo en la línea, ¿tá? Fíjense entonces acá que estos dos primeros logaritmos es suma de logaritmos que tienen la misma base. Recordar que si hay una suma de logaritmos que tienen la misma base, dejo un logaritmo que tiene la misma base y multiplico los logarimandos. Por eso multiplico los dos logarimandos y dejo base 2. Este lo copié igual y acá quedó el 2. Finalmente hay una resta de dos logaritmos que tienen la misma base, se dividen los logarimandos y dejamos la base común. Siguiendo con mi línea de razonamiento, fíjense cómo entonces ahora pasaste a quedarte con un solo logaritmo y del otro lado un número. Cuando te pasa esto, que hay un solo logaritmo a un lado y del otro lado un número, vas a aplicar la definición. ¿Qué es lo que dice la definición? Bueno, el logaritmo de A en base B nos da un número C, tal que B a la C es A. Y entonces, en tu caso, esto es B y esto es C. 2 a la 2, nuestro logarimando. Ahora, muchísimas cuentas voluminosas podrían intentar hacer acá los cuadrados de binomio, los productos. Te quedaría una expresión demasiado voluminosa. Voy a hacer lo siguiente. Si ustedes observan, todos los factores de esta expresión están elevados a la 2. Así que bien podría decir que viene de esta expresión toda elevada al cuadrado. Recuerden que si ustedes tienen una fracción al cuadrado, hay que hacer el cuadrado del de arriba y el cuadrado del de abajo. A su vez, el cuadrado del de arriba, como es un producto, será el cuadrado de cada factor, que era efectivamente lo que tenías acá. Pero si vos tenés en el primer miembro 2 a la 2 y del segundo lado todo elevado a la 2, podemos prescindir de las potencias y pedirle a las bases que se igualen. Ahora te queda una expresión mucho más simple. Vamos a pasar esto que divide al otro lado multiplicando y vamos entonces a desarrollar operaciones. Cambio de hoja. Y bueno, empecé aquí, como ustedes pueden ver, ¿sí?, a desarrollar las distributivas, a ir desarrollando las distributivas, generé este cuenterío
Después traspuse todo para dejar un 0 a un lado y reduje términos semejantes. Me queda una expresión polinómica de tercer grado. Recuerden que un polinomio tiene tantas raíces como grado tiene, así que si esta era una expresión polinómica de tercer grado igualada a 0, tenía 3 raíces. Era una ecuación incompleta. Yo primero observé la posibilidad de sacar un factor común, como en este caso es x. Si sacas una x de acá, te queda 3x2, una x de acá te queda el 5x y una x de acá el menos 8. Y ahora que tenías un solo término igualado a 0, recordé propiedad hankeliana que establece que para que un producto te dé 0, o se hace 0 el primer factor, y ahí surge la primera raíz, o se hace 0 el segundo, y de aplicar Bhaskara sacás las dos restantes. Ahora, para que yo acepte estas supuestas raíces como soluciones del ejercicio, voy a tener que corroborar que pertenezcan al dominio. Y ahí viene la parte 3, la que yo llamo conclusión. Y entonces voy a observar que el dominio de este ejercicio era el intervalo que iba del 0 excluido al 2 excluido. Para que yo acepte alguno de estos 3 valores, o todos o ninguno, como verdadera raíz, deberían de pertenecer al dominio. Entonces empezás. El 0 pertenece al dominio de la función. En realidad no pertenece al dominio, porque acordate que el dominio era el intervalo que iba del 0 al 2, excluidos los extremos. Por lo tanto, como no pertenece al dominio, no va a ser raíz. Después tomás el segundo valor, que tampoco cae dentro del dominio, por eso lo pierdo como raíz, y finalmente tomo el 1, que sí cae dentro del dominio. El dominio era el intervalo que iba entre 0 y 2, excluidos los extremos, y por eso él será la raíz. Así que mi ejercicio en este caso tiene una sola raíz o solución, porque de estos 3 valores detectados, solamente el 1 cae dentro de tu dominio.